A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol Santiago. Beloved, Hermanos, where do the wars, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? is it not from your ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? you covet, Codician y no tienen. you kill and envy, Matan, arden en envidia y no alcanzan nada. and wage war. Combaten y se hacen la guerra. Possess because you No do not tienen porque no piden. you ask, Piden y no reciben, because you ask porque wrong, piden mal, to spend it para dar satisfacción a sus pasiones. on adulterers. Adúlteros. Do you not know ¿No saben que amar el mundo es odiar a Dios? enmity with God? El que quiere ser amigo del mundo se hace An enemy of enemigo de Dios. Or do you suppose that El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura, el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, but he did bestow? pero mayor es la gracia que Dios nos da. Therefore it says, Por eso dice la Escritura, God resists the Dios se enfrenta con los soberbios gives grace. y da su gracia a los humildes. So submit yourselves to God. Sométanse pues a Dios Resist the devil. y enfréntanse con el diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Cleanse your hands, you sinners, Pecadores, lávense las manos. and purify your Hombres hearts. indecisos, sean sinceros, lamenten su miseria, Begin to lament. lloran y hagan duelo. Let your da- Que su risa se convierta en llanto mourning, y su alegría en tristeza. dejection. Humble yourselves before Humíllense ante el Señor, and he will exalt you. que Él los levantará. Verbum Domini. Throw your cares on Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. I would wait for him who Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, saved them, O Lord. Señor, del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. In the city I see violence and strife. Veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Cast your care upon the Lord. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el susto caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed are the single-hearted, for they shall see God. Bienaventurados los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. but he did not No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. teaching his disciples and Les telling decía, them, the Son of Man el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres they will kill y lo matarán. and 3 days Y después de muerto, a los 3 días, man resucitará. but they did not understand Pero no entendían aquello.
And they were afraid. y les daba miedo preguntarle. They came to Capernaum. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, What were you arguing? ¿de qué discutían por el camino? But they remained silent. Ellos no contestaron, For they had been pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Then he sat down. Jesús se sentó, 12, llamó a los 12 y les dijo, if anyone wishes, quien quiera ser el primero, he shall be the que last. sea el último de todos y el servidor de todos. Taking a child, he Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, whoever receives el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. whoever receives Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. verbum Domini. Yesterday in the weekday gospel, El día de ayer en el Evangelio we heard about del día escuchamos que Jesús mute spirit from a possessed boy expulsa el espíritu mudo y sordo del niño. to cast out Y hoy queremos pedirle al Señor que expulse el espíritu del mundo de nuestros corazones para que estemos más dispuestos a amar a Dios y servirle más perfectamente. the first reading mentioned Santiago en la primera lectura menciona a este espíritu del mundo. Dice que el espíritu del mundo siempre está with the Spirit of God. en contra We cannot have completamente del espíritu de Dios. No queremos a los dos. Queremos únicamente el espíritu de Dios con nosotros, que more siempre en nosotros y nos proteja y guíe nuestras vidas. St. James said earlier, Santiago dijo anteriormente, ¿acaso no saben que amar al mundo significa enemistad con Dios? whoever wants to Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. and another translation, Y otra traducción lover of the world, no utiliza friendship with the world. amante del mundo, sino amigo del mundo. With God. Ser amigo del mundo significa enemistad con Dios. Strictly No tenemos que ser estrictamente amantes del mundo para tener amistad con Dios, sino basta amistad con el mundo para ser enemigo de Dios. ¿Acaso no hemos escuchado antes esa palabra en la Biblia? Enemistad. this is right in the Eso está justo en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, la palabra enemistad. Dios es el que la dice, el que utiliza esa palabra. who did he say it to? ¿Y a quién se la dice? He said it to the ancient serpent. Se la dice a la serpiente antigua, al diablo, al mentiroso, al asesino, desde el comienzo. Y fue después de la caída de Adán y Eva que Dios dice Ancient serpent. a la serpiente antigua, Between you pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. that he would put Dios dijo que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente antigua, entre su descendencia y la de she will y crush él, his proud head. que ella habría de aplastar su cabeza soberbia. Enemistad total entre la mujer y la serpiente antigua. Total Tot- hostility Enemistad total, hostilidad total, guerra total entre and Satan. la Santísima Madre y Satanás. Between Enemistad total entre Jesucristo y el resto de los ángeles caídos. St. James said that just to Santiago dice que basta con tener amistad oppose God. con el mundo para oponerse a Dios. You know, every year, Cada año, the friars and I los hermanos y yo renovamos nuestra consagración total a Jesucristo a través de María y lo hacemos March 25th, which is the solemnity of el the marzo Annunciation of our Lord. el 25 de marzo, que es el día de la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y hacemos esa renovación el 25 de marzo, pero realizamos la preparación de 33 días de antemano. First
Y los primeros 12 días de esa preparación están enfocados en expulsar el espíritu del mundo. San Luis de Montfort se enfocaba en esto como lo principal, porque reconocía también que el espíritu del mundo va en contra del espíritu de Jesucristo. Y aquí tenemos una descripción del libro de preparación de lo que involucra el espíritu del mundo. El espíritu del mundo consiste esencialmente en la negación del dominio supremo de Dios. Vemos mucho de eso en el mundo hoy en día. Negación del dominio supremo de Dios. El espíritu del mundo consiste esencialmente en una negación que se manifiesta y es llevada a la práctica por el pecado y la obediencia. El espíritu del mundo principalmente está opuesto al espíritu de Jesucristo, que también está opuesto al espíritu de nuestra Santísima Madre. El espíritu del mundo se manifiesta a través de la concupiscencia de la carne. El espíritu del mundo se manifiesta en la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El espíritu del mundo se manifiesta a través de la desobediencia a las leyes de Dios y abuso de la creación. A veces no basta simplemente la oposición, sino abusar de la creación. Sus obras son el pecado en todas las formas. Sus obras son todo a través de lo cual el diablo lleva al pecado. Sus obras llevan error y oscuridad a la mente y seducción y corrupción a la voluntad. Una muy buena descripción de lo que es el espíritu del mundo. Obviamente solo unas cuantas características. La negación del dominio supremo de Dios y oponerse al espíritu de Jesucristo en su iglesia y oponerse al espíritu de la Santísima Virgen. Y esta oposición se manifiesta en el pecado, la desobediencia, al glorificar las obras de la carne, las obras del diablo, al desobedecer las leyes de Dios, al abusar la creación y al glorificar y promover el error y la oscuridad que corrompe nuestras mentes, corazones y voluntades. Así que no queremos el espíritu del mundo, ni siquiera queremos tener amistad con el espíritu del mundo, como dice Santiago. Queremos que Jesucristo expulse el espíritu del mundo de todos nuestros corazones, así como expulsó el corazón sordo y mudo del niño poseído el día de ayer. En el nombre de Jesús renunciamos total y completamente al espíritu del mundo y te damos la bienvenida, oh Santo Espíritu Santo de Dios, haz tu morada en nosotros el día de hoy y todos los días de nuestras vidas. Saben, los discípulos mismos se enfrascaron con el espíritu del mundo, en particular cuando trataron de superarse uno al otro, tratando de ver quién era el más grande, el primero. Pero Jesús tuvo que enseñarles una y otra vez, como ya escuchamos, si alguien quiere ser el primero, entonces será el último de todos y el siervo de todos. Su Santidad el Papa Francisco nos advierte a todos que no caigamos en la tentación del mundo. El mundo endurece nuestros corazones y nos hace olvidar quiénes somos como hijos de Dios. No recuerdo de dónde saqué esta frase, pero es de una de sus homilías de entre semana. Me parece que es de una de sus homilías de entre semana, pero dijo lo siguiente: la normalidad de la vida exige fidelidad de parte de los cristianos a su elección y a no venderla para dirigirse hacia una uniformidad mundana. Dice, tantas veces nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos lo que nos dice el Señor. Tomamos la palabra que es de moda, se refiere a las palabras de la cultura popular, de las telenovelas y películas más recientes, lo cual siempre están de moda, son divertidas y más fáciles de recordar por algún motivo. Y su santidad dice, la apostasía es precisamente el pecado de romper con el Señor y es obvio y muy claro.
Pero more dangerous el mundo es mucho más peligroso because it is more subtle. porque es más sutil. While the Christian must be Mientras que el normal, cristiano debe ser normal, como son las personas normales, certain hay ciertos valores que el cristiano no puede tomar para sí. I'm just going to take a little, Nada más voy a a little bit. hacer una breve tangente de esa palabra de su santidad. Mientras que el cristiano debe ser normal, como son las personas normales, hay ciertos valores que el cristiano no puede tomar para sí. An example of that Un ejemplo de ello sería HHS mandate. entregarse aceptar el mandato del HHS, proporcionar medios para los anticonceptivos, medios para el aborto o The world for its trazar el camino means of this culture of death. hacia la destrucción de este mundo a través de la cultura de la muerte. Of course, yesterday Y por supuesto, el día de ayer escuchamos la maravillosa noticia we little sisters of the poor. para las pequeñas hermanas de los pobres. Ellas estuvieron opuestas al mandato del HHS, And if they don't de lo que le exigía, y si ellas no cumplían, government would find nuestro gobierno de Estados Unidos that they would have to shut down their service. habría de multarles con una multa tan pesada que ellos habrían tenido que cerrar sus servicios a los ancianos. Gracias a Dios por estar de parte de las pequeñas hermanas de los pobres, y una importante victoria se logró ayer. La Corte Suprema emitió una orden unánime que tuvo dos resultados clave. Primero, que la Corte aceptaba la concesión del gobierno. Hemos estado luchando 4 años de que Things around podía cambiar las cosas de forma que las hermanas no se vieran obligadas a transgredir su fe. Y lo segundo es que el gobierno no puede to the sisters. multar a las hermanas. En otras palabras, las hermanas están protegidas de verse obligadas a pagar multas o To violate their faith. transgredir su fe. Así que estas son buenas noticias para EWTN también, porque nosotros tenemos nuestro caso también en la corte. Así que gracias a Dios, alabado sea Dios por siempre y para siempre. Al igual, así como dijo su santidad, a la vez que los cristianos deben ser normales como son las personas normales, existen ciertos valores que los cristianos no pueden tomar para sí. And when we resist, Y cuando nos resistimos a estos valores que no son de Dios, entonces renunciamos y nos resistimos al espíritu del mundo. when we give in, Pero cuando nos rendimos, nos convertimos en amigos del espíritu del mundo. Y eso no lo queremos. continuing with the word of His holiness, Continuando con las palabras de su santidad nuevamente, en contra del mundo, en contra del espíritu del mundo, dice, un cristiano verdadero debe says, asumir para sí la palabra de Dios que dice, I'm with you. tú eres mi hijo, eres el elegido, estoy contigo, camino contigo. Y debemos resistir la tentación de sentirnos como víctimas de cierto complejo de inferioridad. Comes and hardens the heart, and when the heart is hard, Esto endurece el corazón, y cuando el corazón se endurece, cuando el corazón no está abierto, la palabra de Dios no puede entrar. Nuestro corazón se vuelve lento. what Jesus admonished the two disciples, Eso es lo que Cristo les advierte a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Hombres necios, lentos de corazón. Esa lentitud. they had a hardened heart, Tenían un corazón endurecido, no eran capaces de entender la palabra de Dios. softens the heart, El mundo suaviza el corazón, ablanda el corazón, pero de forma equivocada. Lo que es bueno es un corazón abierto, dispuesto a recibir la palabra de Dios, como la Santísima Virgen, quien meditaba todas estas cosas en su corazón, recibiendo la palabra de Dios, para no alejarse de haber sido la elegida de Dios. today is in the Hoy, en el calendario franciscano, is the memorial es el memorial de San Pascual Bailón. Franciscan brother Él fue un hermano franciscano devoted to the Eucharist. muy devoto a la Eucaristía, Our Father Pascal y after. nuestro hermano Pascual tomó su nombre de él. El Papa Leo XIII le nombró para ser el santo patrón de todos los congresos eucarísticos, y vivió de 1540 a 1592, así que vivió solamente 52 años.
Él también se oponía al espíritu del mundo, así como Santiago había advertido en la lectura de hoy. Y él nos instaba a todos a oponernos a esto, a oponernos al espíritu del mundo, al buscar a Dios por encima de todo. Y deseo nada más concluir esta homilía con estas palabras suyas como un aliento para todos nosotros para oponernos al espíritu del mundo. Esto es lo que dijo. Meditate well on this. Mediten bien sobre lo siguiente. Seek God above Busquen a Dios por encima de todo. It is right for you to seek God Está bien que ustedes busquen a Dios antes y por encima de todo lo demás, porque la majestad de Dios desea que reciban lo que han pedido. will also make you more Esto también les serve God. volverá más dispuestos a servir a Dios y les permitirá amarle más As I perfectamente. said in the beginning, Como dije al principio, ayer escuchamos que nuestro Señor expulsa el espíritu sordo y mudo del niño poseído, y hoy queremos pedirle a nuestro querido Señor a través de esta Santa Misa que expulse el espíritu del mundo de nuestros corazones, para que tengamos espacio para que el Espíritu Santo de Dios entre y estemos más dispuestos a servir a Dios y amarle de manera más perfecta.